Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, tal y como os prometí, os traigo esta nueva sección de entrevistas. Hoy vamos a entrevistar a una persona que es muy especial. Se llama Candela Bachiller, creo que todos la conoceréis. Y hoy nos va a venir a contar, como digo, una cosa muy especial y muy íntima. De antemano, antes de que veáis la entrevista, quiero agradecerla su voluntad, su valentía y la determinación para contar este suceso que le ha ocurrido, que muchas veces no es nada fácil, ya que es bastante íntimo. Vamos con la entrevista y luego me decís a ver qué tal os ha parecido. Presenta un breve resumen o sinopsis de lo que quieres contarnos. Hola, yo soy Candela y vengo a contaros una situación que me lleva ocurriendo desde hace algún tiempo. Es un tipo de sueños, unos sueños muy especiales en los que interactúo con una persona, con un señor. En este caso son sueños muy agradables en los que siempre se me deja como entrever una enseñanza. Y la verdad es que también me dejan muy buen sabor de boca. Siempre son sueños que ocurren cuando a mí me están pasando situaciones estresantes o situaciones de cambio en las que suelo estar muy preocupada o muy nerviosa. Pues siempre aparecen estos sueños y la verdad es que me relajan muchísimo. 2. ¿Hace cuánto aproximadamente te empezaron a suceder estos sueños? Más o menos no sabría decir hace cuánto tiempo me empezaron a surgir estos sueños. Sí que podría decir más o menos que quizá 4 o 5 años perfectamente sí que podría decir que llevo teniéndolos. 3. Cuéntanos los sueños más significativos que hayas tenido con él. Bueno, el más significativo para mí, por cómo estoy ahora, es sobre todo el que he tenido hace unos cuantos días, no era más de una semana. En ese sueño, yo voy a meteros un poquito primero en antecedentes. Yo primero estoy embarazada. En mi anterior embarazo tuve una serie de dificultades, por decirlo de alguna manera, no muy graves, pero sí que llevaron a que se tuviera que adelantar el parto, provocar el parto. Entonces a mí era es una cosa que me preocupa muchísimo de este embarazo, que me tengan que volver a provocar el parto antes de tiempo, ¿no? Antes de llegar a término a las 40 semanas, ¿no? Entonces, me dieron una noticia en la que me dijeron que yo tenía anemia en el embarazo y a mí me preocupó muchísimo. No la tengo severa, me preocupé muchísimo y entonces, yo creo que a raíz de ahí es cuando vino realmente el sueño. En este sueño que os quiero contar, que es el más significativo para mí, yo subí a Ávila porque tenía cita con el ginecólogo. Además hacía las cosas como las hace siempre, como si fueran en la vida real. Subí a Ávila, llamaba a mi cuñada avisándola que ya estaba, porque claro, yo me llevaba a la niña que tengo. Y entonces, yo entraba además por el hospital pensando, no voy a encontrar aparcamiento, y entonces encontraba aparcamiento en nada, en 0, y yo ya estaba ahí mi cuñada y me ayudaba y me cogía a la niña, pero en todo momento tenía una sensación rara, como que la tienes al lado, pero como dices, ¿sabes? No sé si eres tú realmente, ¿no? Eres tú, pero no eres tú. Entonces, íbamos hacia la sala de ginecología. Normalmente en ginecología siempre tardan un montón de tiempo en atenderte, pero esta vez fue llegar, sentarnos y que me llamaran. Y justo cuando yo entré por la puerta estaba él ahí, sentado, como ginecólogo. Yo me quedaba en el sueño muy sorprendida porque ya os digo que sé quién es, ¿no? Entonces claramente yo le decía que qué hacía ahí y él me decía, es que soy tu ginecólogo, estoy aquí para mirarte. En todo momento él me dijo que todo estaba bien. Tuvimos una conversación muy larga, pero en estos tipos de sueños lo que a mí me pasa es que no me acuerdo de toda la conversación, sino de retazos, ¿no? Entonces yo ya me iba y la casualidad es que mi cuñada
había desaparecido, o sea, no estaba, iba yo sola por el carro saliendo por la puerta de urgencias, que era justo a partos, o sea, a mí me quedaba, yo estaba saliendo para irme ya fuera, pero claramente cuando sales por el hospital de Ávila por urgencias, pues salía de ascensores, entonces me quedaban enfrente el paritorio. Y entonces, bueno, entonces yo miraba la puerta y ahí estaba mi abuelo y mi suegro. Y entonces de repente él aparecía por mi espalda y me decía, ven que se me ha olvidado decirte una cosa. Me metían en una sala súper blanca, yo he estado en ese recinto hace menos de 11 meses, he dado a luz, entonces sé cómo es toda la zona, ¿no? Pero me metían en una sala súper blanca y bueno, se sentaba a mi lado mi abuelo y enfrente mi suegro y él se quedaba como paseando a mi lado. Entonces, bueno, mi suegro se levantaba y cogía a Flora, a mi hija. Y yo en ese momento como que me asustaba mucho, me quedaba como, ¿por qué la coge? Esto no es normal, él no está vivo, ¿por qué la coge? Me asusté, ¿no? Y entonces de repente como que él me miró como pensando, como diciéndome, sé lo que estás pensando, tranquila. Y entonces él me sonreía, dejaba a la niña y me decía, todo va a salir bien, estate tranquila. Y entonces mi abuelo me cogía la mano y me decía, recuerda que siempre tienes a alguien cuidándote. Bueno, me desperté y me desperté además súper descansada, súper tranquila y súper con la seguridad de que no le iba a pasar nada a ninguna de mis dos hijas en ese momento, porque también pues una de las cosas que más te preocupa cuando tienes un bebé tan pequeño y vas a dar a luz a otro es que ese tiempo en el que tú tienes que estar en el hospital es que vaya a pasarle algo a la niña que dejas en casa. Entonces yo me levanté con la seguridad, con el mensaje recibido de que no iba a pasar nada a ninguna de mis hijas. Otro sueño para mí significativo fue el primer sueño que tuve con él. Es la primera vez que él apareció, por decirlo de alguna manera. Yo acababa de empezar más o menos mi relación con Julio y yo me montaba desde Ávila, porque yo antes vivía en Ávila. Yo me montaba en el autobús y mi intención era bajar a Navalmoral, que era donde él vivía, a buscarle. Y entonces, bueno, yo me bajaba en el autobús como pensando, pues bueno, ya estamos en Navalmoral, pero la cuestión es que estábamos en Cebreros. Cebreros es mi pueblo natal, donde yo me he criado. Y entonces la cuestión es que yo me bajaba y entraba justo en un bar que había antes, un bar-restaurante que había antes, que era el Talín. Lo más significativo también, por decirlo de alguna manera, es que en Cebreros hay una estación de autobuses donde te dejan los autobuses. A mí me dejaba en mitad de la plaza el autobús, eso vamos, en la vida ha pasado porque el autobús no pasa por la plaza, ¿vale? Pero bueno, a mí me dejaba en la plaza. Y yo entraba en este restaurante que os digo, que ya no está en el pueblo. Yo entraba en el restaurante y entonces él estaba limpiando la barra. Y yo entraba y le preguntaba que dónde estaba Julio. Y él me decía, bueno, antes de encontrar a Julio, primero te tendrás que encontrar a ti misma. Y bueno, teníamos una conversación más larga, pero yo cuando me levanté como dice, con el mensaje, como os digo, ¿no? Porque siempre tenemos una conversación muy larga, pero luego cuando te levantas recuerdas retazos y al final un mensaje que te ha calado. El mensaje fue como, primero pues para tener una relación estable, primero tienes que estar segura tú de ti misma, por decirlo de alguna manera. 4. Describe más o menos la apariencia de ese hombre y qué sientes o percibes cuando estás con él. Bueno, más o menos por apariencia yo os diré, porque sí que tengo que afirmar que no es una cosa que me fije mucho, es una cosa que pasa desapercibida, por decirlo de alguna manera. Sé que tiene el pelo más o menos pues a media melenita, el pelo además es como blanco. Y yo, sobre todo, en lo que más me fijo siempre es en los ojos. Los ojos los tiene como un azul, pero un azul especial, o sea, no un azul normal, no un azul que dices, bueno, se ven todos los días, sino un azul muy especial. Y sobre todo también otra cosa muy significativa, ya os digo, es la sonrisa. Sí que sé que es un señor bastante alto, es un señor que además genera seguridad cuando estás con él. Y eso es una de las cosas que siento cuando estoy con él, seguridad. Sé que no va a pasar nada cuando él está y me imagino que también por eso él aparece en estos sueños,
porque muchas veces pues te puedes asustar en algún tipo de sueños. Y es que a mí me genera seguridad, me genera tranquilidad y sobre todo familiaridad, como si le conociera de toda la vida. 5. ¿Quién crees que es él? ¿Y por qué te ayuda o te guía? Bueno, pues para responder a esta pregunta yo podría contar un sueño que además, bueno, tengo un poquito así difuminado, por decirlo de alguna manera. Al principio, bueno, cuando nosotros tenemos una asociación, yo tengo una asociación con Julio que damos servicios sociales, y cuando la estábamos abriendo también la idea era tener otros proyectos sociales. Y uno de los proyectos que a mí más me gustaban y que me sigue gustando pensarlo era el de abrir una perrera, abrir un refugio aquí para todos los perros de la comarca, porque sí que es cierto que el refugio que hay en Ávila capital está un poquito saturado. Entonces es un sueño que a mí me gustaría cumplir, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es, pues, cuando se me ocurrió esa idea, yo tuve un sueño en el que estaba en una perrera, había un mostrador, había como jaulecitas así muy amplias, donde había perros, también había gatos, bueno, había diversos animales. Y entonces él me venía y me decía que quería adoptar un perro. Y entonces yo le decía, pues vale, estupendo. Y entonces yo le cogía un formulario, porque en todo momento yo me preguntaba quién era, ¿no? Y a veces pues le hacías esa pregunta y como que te la dejaba ahí en stand-by, ¿no? Yo cogía un formulario y le decía, bueno, pues me tienes que dar tus datos para que yo los apunte, porque para adoptar pues te tengo que hacer una pequeña ficha. Y entonces él se reía, así como muy tiernamente, de mí y me decía, vale. Y entonces yo le decía tu nombre y apellidos, y entonces me decía, soy tú. Y ahí se terminaba el sueño. Entonces yo lo que saqué en claro es que es una parte de mí que me guía en ese aspecto. A mí me gusta pensar que puede ser pues mi ajustador del pensamiento, o no sé, o alguna forma que toma ese ente. Me gusta pensar que es el ajustador del pensamiento, y creo que me guía pues porque es su función, y creo que aparece pues no sé, pues porque lo necesito o porque soy más sensible, no lo sé, pero sí que sé que es una cosa agradable. 6. ¿Sigues teniendo sueños con él o similares? Bueno, ya he dicho que sí. Además el primer sueño que he contado es de recientemente, dará pues nada, de menos de 15 días, ya os digo. 7. ¿Le has sentido o has tenido alguna experiencia con él fuera del ámbito de los sueños? Fuera del ámbito de los sueños no he tenido ninguna experiencia con él, al menos que recuerde. 8. ¿Qué consejos darías para todo aquel que nos esté escuchando y que incluso pueda haber vivido algo similar? Bueno, yo el consejo que daría sería pues dejarse llevar. Yo un problema que tengo en todos los sueños que tengo así, pues o con él o sueños de otro tipo que también tengo, es que muchas veces pues me puede el miedo, me asusto bastante y me acabo despertando muy atorada. Yo lo que diría es el relajarse, el disfrutar y sobre todo el prestar mucha atención, porque muchas veces en este tipo de sueños parece como si estuviéramos como borrachos, aturdidos, con una venda en los ojos, porque no sé, ves y sientes un poquito, yo diría, lo que te dejan sentir. Entonces es prestar mucha atención para intentar captar lo máximo posible en todo momento. Y sobre todo pues eso, disfrutar y sobre todo prestar atención al mensaje, porque ya os digo que a mí lo que me pasa es que justo cuando me despierto es como que tienes ahí la moraleja, ¿no? Es decir, aquí está la idea general que te he querido transmitir, ¿no? Del sueño. Entonces es prestar atención también a esa sensación que te da cuando tú te despiertas, porque es porque has tenido el sueño y es el consejo que te están dando. Bueno,
Espero que el vídeo os haya gustado y sobre todo que os haya hecho reflexionar. Haré muchas más entrevistas porque me parecen cosas muy interesantes. Como os dije, las entrevistas no son de temas concretos, los temas pueden ser muy variados. Siempre la temática es una temática que intento que sean cosas íntimas y cosas que, aparte de que sorprendan, cosas que no sean muy habituales, que son habituales pero que no son muy habituales de escuchar, que la gente se guarda, que la gente se calla por el miedo muchas veces a lo que dirán, pero que esa realidad, ese mundo, esas historias existen y que son el pan nuestro de cada día. En muchas ocasiones la gente cuando lo vive al principio no se lo cree, pero luego lo va asimilando y va viendo que es una parte como otra cualquiera de la vida, una parte tal vez muy importante que nos deja entrever por encima del muro lo que hay más allá. Como digo, espero que el vídeo os haya gustado y si alguno de vosotros que me veis, queréis compartir alguna historia, creéis que es necesario que la gente lo sepa, os voy a dejar mis vías de contacto por aquí para que contactéis conmigo y me contéis vuestra historia y yo intentaré enlazar con vosotros, dejarme un número de teléfono, aparte de contarme la historia, dejarme un modo de contactar con vosotros y haremos la entrevista. Y creéis que el mundo o que la gente necesita saber de este tipo de historias que muy probablemente sean beneficiosas para todo aquel que nos esté escuchando, por lo menos para abrir la mente, como digo, os voy a dejar mis vías de contacto y ahí es donde podéis contarme vuestra historia y sobre todo dejarme un enlace en donde yo pueda contactar con vosotros también, un número de teléfono o lo que sea, para que, bueno, pues para que os pueda hacer una pequeña entrevista. ¿De acuerdo? Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y un abrazo enorme a todos. Gracias por vuestros comentarios, que los leo todos, son buenísimos.